el de la pensión de adultos mayores y otros. Nos acompaña esta tarde en Mega Noticias el doctor Enrique Cárdenas, presidente de la organización Signos Vitales. Doctor Cárdenas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Esta pensión de adultos mayores que creó el actual gobierno y los montos que está entregando actualmente han servido para acabar o para paliar o para detener la desigualdad en el país? Pues realmente es un alivio para una buena proporción de la población. Ojalá fuera parte de un sistema más integral del sistema de pensiones en el país, que como sabemos está muy segmentado, por un lado, no es equitativo tampoco, y por lo tanto ojalá fuera, como digo, un plan más amplio de cómo establecer un sistema de protección social universal que incluyera la parte de pensiones, pero desde luego también salud, educación y aseguramiento contra catástrofes que pudiera existir. Entonces, yo creo que es una medida que va en el sentido correcto. Desde luego, el costo fiscal de esta medida es grande. Decir que va a salir de la austeridad, pues realmente es, a mi modo de ver, darse un balazo en el pie, porque lo que estamos viendo es un desmantelamiento de las capacidades del gobierno en muchos frentes. Por ejemplo, gastos en salud, gastos mismos en educación están contrayéndose, y esta austeridad en realidad está mermando el crecimiento económico de México del presente y también del futuro. Por eso me parece que en ese sentido pues no está bien, porque se necesitaría enfocar claramente todo un esquema de protección social debidamente financiado, con crecimiento económico, que pudiera generar los recursos fiscales necesarios para poderlo financiar. Sí, es decir, con lo que usted me dice es que recortan en algunas áreas del gobierno para tener la suficiencia de recursos y pagar la pensión de adulto mayor, pero a lo mejor el adulto mayor, en lugar de recibir la medicina en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el medicamento en el ISSSTE o en los ISSSTEs locales, pues entonces utiliza ese dinero que era para medicamentos, comprando directamente en una farmacia porque no hay abasto. Es decir, puede haber este tipo de situaciones que usted está señalando. ¿Hay ya en los hechos alguna circunstancia en la que el dinero que reciben los adultos mayores se utilice para pagar algún beneficio social que tenía antes del Estado y que se haya recortado, como esto de las medicinas? Sin duda ya empezamos a tener evidencia al respecto. Próximamente saldrá la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, producida por el INEGI, y días después el reporte del Coneval, en donde vamos a poder ver cuánto ha aumentado el gasto de bolsillo por diferentes estratos de la sociedad en este último año de pandemia, por ejemplo. Sabemos que el presupuesto para salud, por ejemplo, nada más por decir salud, pero también habría que tomar otros casos, solamente por salud, claramente se ha quedado estático. De hecho, vemos desabasto de medicinas que ha ido creciendo. En la parte alimentaria de los grupos más desfavorecidos, también vemos que ha aumentado la inseguridad alimentaria, vamos, fuertemente en el último año. De modo que es jalar una cobija para destapar del otro lado. Y esto pues no resuelve el problema de la familia, por ejemplo, sino que simplemente se está dando de un lado al otro. Así es que sí estamos viendo ya ese tipo de situaciones, pero además peor todavía, si me permite, y es que no se está impulsando, digamos, la actividad económica, se está mermando los incentivos para la inversión, y con esa situación pues menos empleo hay, menos crecimiento económico, menos recaudación fiscal y por lo tanto menos fondos disponibles para gasto social, que es de lo que se está hablando aquí. Estamos hablando de la pensión de adultos mayores, pero también hay otro tipo de apoyos del gobierno federal, entregas directas, transferencias directas a la población. Hay transferencias directas para estudiantes de preparatorias públicas en el país, reciben también una beca, la beca Benito Juárez. También hay transferencias directas a jóvenes que no estudian y que no trabajaban y que están adscritos a empresas en un proceso de capacitación durante un año, y el gobierno federal les da un pago, una beca, un apoyo para esa capacitación. Es decir, son varios apoyos sociales que se están pagando por parte del gobierno a distintos grupos poblacionales. ¿Será necesaria una reforma fiscal
para poder sustentar esto en el futuro será necesario crear impuestos, aunque el presidente dice que no van a aumentar los impuestos, pero será necesario esto finalmente porque ya está en la Constitución y es una obligación ya del Estado mexicano otorgar estos apoyos. Sí, yo creo que va a ser muy complicado, Juan Carlos, por la siguiente razón. Ciertamente están aumentando mucho ese tipo de apoyos. Lamentablemente, toda la evidencia que tenemos es que los apoyos no llegan a quienes deberían de llegar. Tenemos muchas simulaciones. El padrón de beneficiarios que existe tiene problemas muy severos. Justamente se habla de que medio millón del millón de personas que son beneficiarias son irregulares, no cumplen con las reglas de operación siquiera, donde no se viene, a veces no viene ni siquiera su nombre de la persona y se le están dando recursos. Entonces, es muy complicado, yo creo, el pretender hacer una reforma fiscal que de hecho se necesita sin poder controlar el gasto adecuadamente. Es decir, si tienes una coladera, por decir, donde se pueden ir los recursos de manera muy ineficiente, por no hablar de los megaproyectos, que ese es otro problema muy severo, en donde están inyectando grandes recursos, por ejemplo, a Pemex, que se están yendo directamente pues, a la ineficiencia propiamente de la empresa. Sin hablar de todo eso, yo creo que tendrá que ser muy importante que si se va a hablar de una reforma fiscal, también se hable de una reforma al gasto público, que se haga bien, porque de otra manera es muy difícil convencer a la gente de poner más dinero si sabes que ese dinero se está yendo pues a lugares que no están siquiera considerados en el propio presupuesto. Sí, dice el presidente que no quiere subir impuestos, no quiere crear nuevos impuestos y también que no se quiere endeudar. Y también ha sido reconocida esta gestión por tener una buena gestión en la parte de la recaudación. El SAT está recaudando, pero pues me imagino que va a llegar un momento en que ya se van a terminar pues los candidatos a pagar lo que deben y llegará el momento en que la cobija ya no alcance, Enrique. Pues efectivamente, el SAT ha logrado mantener cierto nivel de recaudación a pesar de la caída del PIB que tuvimos el año pasado, en parte porque efectivamente se dedicó a cobrarle a los contribuyentes, grandes contribuyentes que estaban en litigio con el SAT y de alguna forma a veces coaccionándolos, los obligaron a pagar y no necesariamente debían ese dinero, pero bueno, vamos a poner, los obligan a pagar. ¿Cuánto más va a durar eso? Pues no va a ser fácil. Las tasas impositivas a las empresas en México ya son relativamente elevadas, son incluso más altas que en algunos países desarrollados. Lo que se requiere, sí, en todo caso, es eliminar algunas exenciones, pero ciertamente el monto, el margen de crecimiento impositivo por ahí, yo creo que sí está limitado. La recuperación económica que vamos a hacer o que estamos empezando a ver se está dando esencialmente en el sector exportador, en ciertas regiones del país, pero no se ha permeado a toda la economía. Y esto va a implicar que la recaudación pues, va a seguir, a tirón, dando lo que quizás tendría que dar, pero con problemas cada vez más fuertes de estrechez fiscal. Así es que sí, está complejo, el espacio fiscal no está ahí y vamos a ver qué es lo que finalmente se decide, pero lamentablemente sí vemos que muchos programas importantes del gobierno, muchas capacidades institucionales se han ido perdiendo y esto pues es un deterioro de la provisión de bienes y de servicios públicos que sean de alta calidad, educación y salud, por ejemplo. Doctor Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estaremos conversando de estos temas, si nos lo permite. Gracias y muy buenas tardes. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Continuamos con más noticias en 2 minutos.